vamos ahora a hablar sobre la última charla de la monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal. Esta es específicamente a la que la paciente se encuentra en trabajo de parto. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a ver el registro, lo que vamos a fijarnos fundamentalmente es en la parte de abajo, aquí, y entonces vamos a corroborar de que la paciente se encuentra con contracciones uterinas de trabajo de parto. Ven ustedes que esta paciente tiene más de 3 contracciones, de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, intensas. Créanme que desde el punto de vista clínico la paciente, estas contracciones son dolorosas y aparte tiene modificaciones del cuello uterino, por lo tanto se encuentra en trabajo de parto. Es decir, que esto es una monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal intraparto. Y lo interesante en estos registros es que vamos a tener presente los 4 criterios que Caldeiro había definido para cuando la paciente no se encuentra en trabajo de parto, pero también lo que vamos a poder encontrar es qué es lo que pasa, cómo es que el feto resiste las contracciones uterinas. Y entonces ahí vamos a poder encontrar las desaceleraciones. Entonces, con respecto a las desaceleraciones, lo importante conceptualmente que tienen que saber ustedes es que existen distintos tipos de receptores que van a generar las modificaciones en la frecuencia cardíaca fetal. Unos son varoreceptores, es decir, que son receptores de presión. Y estos fundamentalmente van a ser de 2, de presión arterial y de presión endocraniana. Los de presión arterial fundamentalmente se encuentran en la aorta, en el callado aórtico y en las carótidas, y las de presión endocraniana se encuentran en la dura madre. Es decir, que los varoreceptores de presión arterial lo que van a estar valorando es la presión arterial que hay en el árbol cardiovascular del feto. Los varoreceptores que van a ser de presión endocraniana, lo que van a estar valorando fundamentalmente es la presión que hay adentro del cráneo del feto, es decir, la presión en el encéfalo del feto. Y los otros receptores que vamos a tener son los quimioreceptores, que estos quimioreceptores lo que van a estar controlando es el pH, el PO2 y el PCO2 que hay en el árbol cardiovascular. Y estos 3 receptores y la mezcla de ellos nos van a generar distintos tipos de desaceleraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Los varoreceptores de presión endocraniana, estos los que nos van a generar son los DIPs tipo 1. Los quimioreceptores nos van a generar los DIP tipo 2. Y los varoreceptores de presión arterial, lo que nos van a generar son los DIP variables, o en algunos lugares van a encontrarlo como DIP tipo 3 o DIP umbilicales. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de estas desaceleraciones para que ustedes los tengan presente y les queden bastante claros. Vamos a ver aquí. Acá tenemos DIPs 1. Vean ustedes, o sea, nos fijamos en la parte de abajo y encontramos que la paciente se encuentra en trabajo de parto, y entonces aquí dentro del registro podemos observar desaceleraciones. Aquí vemos que la paciente se encuentra en trabajo de parto y cada vez que hay una contracción, nosotros lo que observamos es una desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal, que es una imagen especular de la contracción. Vean ustedes que es exactamente igual. Comienza la caída de la frecuencia cardíaca fetal cuando comienza la contracción. Es máxima cuando es máxima la intensidad de la contracción y termina la caída cuando justamente terminó la contracción uterina. Vean acá tenemos otros ejemplos más. Pueden apreciar que el descenso de la frecuencia cardíaca fetal comienza con el inicio de la contracción, es máxima en la máxima intensidad de la contracción uterina y termina cuando termina la contracción uterina. Y si vemos todas las desaceleraciones,
vean que son sumamente similares entre sí, porque justamente están repitiendo la contracción uterina, que también son generalmente similares entre sí. Para que hayan estos tipos de desaceleraciones, vean ustedes acá, estas son más feas, ¿verdad? O sea, como que meten más miedo, pero vean que también empieza la caída cuando empieza la contracción, es máxima en la máxima intensidad de la contracción y generalmente se recupera cuando termina la contracción. Y si las ven entre ellas, ven que todas las contracciones tienen la misma morfología, son como que muy similares entre sí. Obviamente, para que hayan DIPS tipo 1 o que estén traduciendo una hipertensión endocraniana, el feto tiene que tener la cabeza encajada. Esto generalmente no pasa al inicio del trabajo de parto. El feto ya tiene que estar en un trabajo de parto adelantado y con la cabeza ya encajada en la pelvis, de tal manera que cada contracción genera una hipertensión endocraniana porque la cabecita del feto empieza a presionar contra el periné de la madre y de esa manera se produce la hipertensión endocraniana que genera este tipo de desaceleración. Este tipo de desaceleración, que son los DIPS tipo 1, estos que veíamos acá, son normales y son fisiológicos, y generalmente no traducen afectación importante en la salud del feto ni en la oxigenación del feto. Hay otras desaceleraciones que vamos a ver ahora más adelante, que vamos a ver si les encuentro estas imágenes, que son las desaceleraciones tipo 2, que estas sí son más peligrosas. Estas están traduciendo generalmente una hipoxia fetal y pueden llegar a estar traduciendo también una acidosis fetal, y son de resguardo y de suma preocupación generalmente por el obstetra. Y vean que estas desaceleraciones son un poco diferentes a las anteriores. Fíjense que están como corridas, como desplazadas un poco en el tiempo, y generalmente empiezan cuando la caída de la frecuencia cardíaca fetal comienza cuando la intensidad de la contracción es máxima. ¿Ven que está como corrida? Miren, acá está normal, acá está la máxima intensidad y recién ahí empieza a caer la frecuencia cardíaca fetal. Están como desplazadas en el tiempo. Vean acá, por ejemplo, otro ejemplo más. Acá empieza la contracción y acá la frecuencia cardíaca fetal está totalmente normal. Pero cuando es máxima la intensidad de la contracción, ahí empieza la caída de la frecuencia cardíaca fetal. Y la recuperación, vean aquí, la recuperación se produce generalmente como un minuto después de haberse producido la contracción uterina. Este tipo de contracciones, acá tienen otro ejemplo. Vean, por ejemplo, que aquí empieza la contracción aquí en este momento, acá la frecuencia cardíaca es normal. Cuando la intensidad de la contracción es máxima, ahí empieza a caer la frecuencia cardíaca fetal. Y cuando termina la contracción uterina, todavía estamos en pleno descenso de frecuencia cardíaca fetal y la recuperación se produce posteriormente a haber terminado la contracción uterina. Es como un DIP 1, pero que está desplazado hacia la derecha, corrido en el tiempo. Bueno, estos son DIPS tipo 2. Estas desaceleraciones están generalmente motivadas por los quimiorreceptores y lo que están traduciendo es una hipoxia fetal o una acidosis fetal. Y estos sí son preocupantes y son de resguardo. Posteriormente, lo que tenemos es el otro tipo de contracción, el otro tipo de desaceleración, que son estas que les voy a mostrar ahora, que son desaceleraciones motivadas, generadas por el varoreceptor de presión arterial. ¿Y qué es lo que vemos en estas desaceleraciones? Fíjense que se llaman variables porque son todas como que diferentes entre sí. Vean la morfología, ven que son distintas y no siempre tienen mucha relación con la contracción uterina.
Acá en este ejemplo prácticamente suceden siempre cuando hay contracciones uterinas, pero a veces no están, porque estas son por compresión del cordón. Y el cordón uterino a veces cuando hay contracción uterina está comprimido, a veces cuando el feto tiene una circular de color de cordón durante la contracción puede expresarse, pero también el feto puede estar con el reflejo de prensión agarrando con la mano el cordón umbilical y apretándolo y de esa manera generando el aumento de la presión arterial. Al comprimir el cordón, imagínense como una manguera que está pasando agua, al comprimir la manguera, por detrás aumenta la presión del fluido. Bueno, esto es lo que está marcando este tipo de desaceleración. Fíjense aquí, tenemos otros ejemplos. Vean cómo esta morfología de las contracciones son raras, son variables entre sí, y esto es lo que marca fundamentalmente que están motivadas por los dips de presión arterial. Como al igual que el DIP tipo 1, no está motivada por el quimioreceptor, que lo que está valorando es PO2 y pH, por lo tanto estos no están vinculados a una hipoxia fetal o una acidosis fetal. Por cierto, hay que a veces tiene ciertas características que pueden llegar a generar una acidosis fetal, pero en principio los DIPs umbilicales, cuando son normales, o sea, como que no están vinculados a una hipoxia fetal. Finalmente, les hago un breve resumen para que vean los tres tipos de desaceleraciones que tenemos, para que lo recuerden. Aquí los tienen. Recuerden que la desaceleración precoz o DIP tipo 1 son imágenes especulares de la contracción uterina y generalmente son todos similares entre sí. La desaceleración tardía o DIP tipo 2, estos sí están motivados por el quimioreceptor y me están hablando de acidosis o hipoxia fetal. Y fíjense que están como corridos, o sea, desplazados en el tiempo, y generalmente comienza la desaceleración cuando la contracción es máxima, no como el DIP 1 que comenzaba junto con la caída de la frecuencia cardíaca con el inicio de la contracción. Y la desaceleración variable o DIP tipo 3 o DIP tipo variable o DIP tipo umbilical, acuérdense que son desaceleraciones que son muy raras en la forma y no siempre están vinculados a las contracciones uterinas. Bueno, hasta luego chicos.